Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Estamos hoy nuevamente por la misericordia del Señor, listos para continuar en nuestra serie Agresores Silenciosos. Y estamos estudiando junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio, esta serie la cual, sin lugar a dudas, está siendo mucha bendición. Hermano Eddie, ¿cómo estamos? Listo, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí con usted para pues llevar una vez más un diálogo más, una conversación más sobre, y aprovechando, ¿no?, que estamos conversando sobre abuso pastoral. La serie se llama Agresores Silenciosos y este es el tercer episodio, así que estamos contentos de poder conversar estos temas que casi no se hablan, pero que son tan necesarios para la iglesia de hoy, en estos tiempos, ¿verdad? Lo que pasa, fíjese usted que hay un fenómeno, un alto porcentaje de la gente que expone en televisión o en radio, en nuestro contexto, son pastores. Uh-huh. Y muchas veces a los pastores no les gusta hablar de estos temas, ¿verdad? Sí, pues. Pero creo que es importante explicarlo porque son fenómenos que existen y están dando problema hoy en día en nuestro tiempo, ¿verdad? Yo creo que es claro autoevaluarnos a nosotros mismos. Creo que es algo que muy frecuentemente hemos hecho aquí, quizás a veces hasta hemos sido duros, ¿no? Pero creo que es algo necesario para la iglesia, autoevaluarse constantemente, revisar las prácticas, en este caso las prácticas pastorales, ¿va usted? Claro. Que se están haciendo en el día a día, la atención, cómo se está brindando esa atención, ¿verdad? Y para no sobrepasar los límites y para que esa atención y esa, ¿cómo le diríamos? La administración pastoral o la acción pastoral se dé dentro del marco bíblico, ¿verdad usted? Claro. Entonces, bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos que ya están con nosotros. Saludamos a las personas que están a través de Facebook con nosotros. Saludos a Philly Bustamante de Dallas, Texas. Saludos, la tierra Philly, de los Dallas Mavericks. Sí. Entonces, Luka Doncic. Así es. Un saludo ahí a hermano Philly. También Astrid Tobar. Un saludo, Astrid, a Radio Alternativa, si no estoy mal, ahí ellos nos sintonizan. Muchas gracias. También saludo a Mabel Barrientos Rivas. Asunción Mita. Así es, Asunción Mita, saludos, ¿verdad? Un saludo hasta Asunción Mita y por supuesto al gran Ronald Estuardo Osorio Garnica. Saludos, hermano Ronald. Gracias por lo que tiene preparado después del programa, pastor. Así es. Gracias, hermano Ronald. Así quedamos. Gracias. También encontramos a usted, hermano Yair y Lucky Ramírez. Gracias, hermanos, por estar ahí pendientes también. Así es. Y así mismo todos los que nos ven y nos escuchan por los otros medios, pastor. Así es. Amigos TV, de igual forma también Radio Cultural Amigos. Así es. Gracias por estar con nosotros. Y aprovechando, vamos a hacer aquí ya hace días que no metemos una cápsula publicitaria ahí del... Póngala. No, aprovechar, ¿no? Invitar a la gente que nos escucha y que nos ve por las distintas plataformas, que nos sigan también en Spotify. En Spotify usted puede escuchar cada episodio de Diálogo de Fe y Salvación. Usted nos puede encontrar ahí como Diálogo de Fe y Salvación. Usted puede seguir el podcast y ahí puede escuchar, puede ahí activar la campanita de notificaciones para que le notifique, porque generalmente cada miércoles en la noche o los jueves temprano el episodio ya está en Spotify, ¿verdad usted? Uh-huh. Esa es una. La otra es que también estamos en YouTube. Entonces invitamos a la gente que se suscriba también al canal de YouTube. Y están todos los episodios.
Así es, búsquenos como Diálogo de Fe y Salvación y ahí están los 153 episodios. Por cierto, hoy es episodio 153, gracias a Dios. Muy bien. Entonces aprovechamos la oportunidad para que usted pueda acompañarnos, pueda ser parte. Vaya ahí a Google, googlee Diálogo de Fe y Salvación y estoy seguro que ahí le va a aparecer. Entonces suscríbase a las distintas plataformas y ayúdanos también a compartir el contenido de Diálogo de Fe y Salvación. Excelente. Hasta aquí la cápsula publicitaria. Yo creo que es importante que el contenido sea compartido, ¿no? Compartido entre el pueblo de Dios para ver las diferentes opiniones y matices, pastor, en la dinámica de la iglesia de hoy, ¿verdad? En la problemática del día a día, en los distintos fenómenos que la iglesia contemporánea hoy está sufriendo, hoy está siendo bombardeada. Y no solamente desde afuera, pastor, sino también desde adentro. Desde adentro, exacto. Y yo creo que es más peligroso el de adentro, sí, que el de afuera. Exacto. Como escuchamos a San Marcelo, ¿no? En estos días, precisamente, él mencionaba sobre eso, ¿no? En un sermón que escuchamos de él, y él decía: esperás que los de afuera te apedreen, ¿verdad? Esperás un ataque de afuera. De hecho, casi siempre se está cuidando esa parte, ¿no? Pero muy raras veces espera un ataque desde adentro. Sí. Y muchas veces también pasa. Claro. Entonces tenemos que estar pendientes. Yo a veces siento que es más de adentro que de afuera. Bueno. Pero bueno. Bien. Estamos hablando, pastor, de cómo sucede o cómo se realiza o cuál es el plan de acción, si lo queremos decir así, de estos agresores silenciosos. De cómo estas personas a través o por medio o con el vehículo del ministerio o del llamado, entre comillas, terminan enseñoreándose ante las personas, pastor, del rebaño, ¿no? Exacto, y no como la Biblia nos enseña, en un sentido de servicio y en un sentido de personas que están dispuestas a, como hemos dicho otra vez, en un sentido figurado, a lavar los pies a los demás. Exacto. Entonces, en estos contextos, y veníamos hablando un poco de que esto no trae absolutamente nada bueno para las personas. Exacto. Sino que al contrario, sí, existe y estamos observando hoy en día un alto porcentaje de gente que está siendo decepcionada y mucha gente que por lo regular, pastor, tampoco se encuentra en un contexto correcto para crecer. Exacto. Por estos diversos problemas, ¿no? Sí. Yo pienso y yo creo que para recapitular un poquito, ¿no?, de lo que estuvimos hablando la vez pasada, estuvimos hablando el último episodio de Diálogo de Fe y Salvación siempre sobre esta serie. Estuvimos hablando de dos características que se dan, cómo son esos, el perfil, ¿no? El perfil del pastor abusador, y vimos que a partir de Ezequiel 34, que por cierto un gran pasaje, que solo analizamos un par de frases, ¿verdad usted? Pero dentro de esas frases y entendiendo el contexto en el que el Señor está hablando, ¿verdad? Vimos que, número uno, pastores amadores de sí mismos, el egocentrismo, ya. El pastor abusador es un pastor egocéntrico, es un pastor que piensa que él es el centro del universo, el centro del mundo, el centro de la iglesia, ¿verdad usted? Ensimismado. Exacto, así es, narcisista, ¿verdad usted? Que solo ve hacia su ombligo, por decirlo así, ¿verdad? Y luego también vimos la manipulación, ¿no? Se enseñorean de las ovejas. Ya vimos esa parte, y pienso que la conversación del último programa estuvo muy buena, pastor. Sí. Y por supuesto, quedamos un poco por ahí picadones al final. Exacto, y cada una de estas áreas, recuerdo también que ofrecimos un contraste, ¿no?, entre lo que Jesús dice también. Ya, Jesús habla de un liderazgo, no de enseñorearse. De hecho, hay un momento en el que el Señor confronta a sus discípulos, ¿verdad? Y les pone de ejemplo a los jefes de las naciones, a los gobernantes de las naciones que se enseñorean de ellas. Exacto. ¿Verdad? Pero entre ustedes, y el Señor es claro y enfático. No va a ser así. Ya, entre ustedes esto no tiene que ser así. El que quiera ser el mayor tiene que ser el más pequeño, ¿verdad? Exacto. Ya, en otra oportunidad también, precisamente hace unos días teníamos una conversación sobre esto mismo, sobre teología pastoral en el Instituto Bíblico. Hay un pasaje precioso de Jesús cuando Jesús dice: porque ejemplo os he dado.
Ya, o sea, Jesús mismo, él se pone como ejemplo para decir, miren cómo yo he hecho. Y podríamos decir, ¿verdad? Recurramos un poco a qué hizo Jesús, qué liderazgo manifestó Jesús. Bueno, Filipenses 2, ¿no? Es un excelente resumen de eso. Ya no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, y dentro de la categoría de hombres se hizo de lo más bajo, un esclavo, ¿verdad usted? Y precisamente eso es lo que le iba a decir, que sí, como el Señor Jesucristo estableció esta enseñanza en su ministerio terrenal, en el transcurrir de los años fue una enseñanza básica y clave en el fundamento apostólico. Exacto. Y sí, va a citar específicamente lo que usted ya dijo en Filipenses, ¿no? Así es. Que haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo. O sea, el mandato general, si lo queremos llamar así, Eddie, tiene que ver con eso, ¿no? Con ser igual a Él. Exacto. En ese sentido. De hecho, fíjese de mí, que soy manso y humilde. Fíjese que de hecho anoche teníamos una conversación con algunos hermanos sobre esto, de que el Señor nos llama a una vida de imitación. ¿De imitarle a quién? A Él. ¿Ya? O sea, el que dice tener a Dios, dice Juan, ¿verdad? Debe andar como Él anduvo. ¿Ya? O sea, nosotros estamos llamados a una cultura, y hablemos, por ejemplo, en términos pastorales, tenemos que imitar a Jesús como pastor, ¿verdad usted? Ahora, hoy vamos a estar conversando un poquito, pastor, sobre cómo es que sucede esa manipulación. ¿Cómo lo hacen, no? ¿Qué medios usan, podríamos decir? ¿Qué medios usan para manipular y para enseñorearse del rebaño? Y empezamos con el primero, que es el poder. Exacto. Palabra muy, ¿qué diría yo? Muy de moda. Muy de moda, y le voy a decir muy seductora. Seductora, y también hasta cierto punto, pastor, malinterpretada. También, exacto. O sea, en el sentido que es una palabra, alguien puede decir es una palabra bíblica. Bueno, es una palabra bíblica cuando hablamos de poder, pero hay que ver la connotación, en qué sentido es ese poder, ¿verdad? Así es. Y eso es lo que se malinterpreta. O sea, es ese poder, por ejemplo, en un sentido... Hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de poder, pastor, hablamos de esa unción, ¿no? Esa persona que es poderosa, si lo queremos decir en ese punto de vista, y que eso lo hace a ella, entre comillas, ¿verdad usted? Enseñorearse sobre los demás. Exacto. Mientras que cuando observamos en la Biblia, por ejemplo, lo que tiene que ver con el poder, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros... En vez de llevarnos a una actitud de enseñoreamiento, si lo queremos decir así, nos lleva a una actitud de servicio. Exacto. Eso es muy distinto el concepto. Exacto, y eso es lo que queremos ver hoy, porque cuando hablamos nosotros de que el poder se usa muchas veces para enseñorearnos del rebaño, nos estamos refiriendo a que hay pastores o líderes que se consideran y se ponen en una posición de poder que les hace estar por encima de la demás gente, ¿verdad usted? Punto. Están en un plano, por decirlo así, superior, por encima de y no bajo, ya como es propio del siervo. Fíjese que aprendí algo en estos días sobre esto, precisamente sobre aprovechando el término que vamos a ver acá, que es episcopos, que es me llamaba la atención eso, fíjese, episcopos. Que es la palabra usada para obispo, ¿no? Para obispo. Y el epi precisamente se refiere a ver por encima de, dice, ¿verdad? O sea, ver por encima del rebaño. Y precisamente consultando ahí algunos materiales y viendo varios apuntes y notas sobre teología pastoral, hay una conclusión bien especial. El pastor, digámoslo así, el pastor bíblico, que realiza su labor como el Señor quiere que la realice, ¿verdad usted? Debe liderar primero viendo por arriba, no con una intención de enseñorearse, sino superioridad, sino para tener una vista panorámica. Ya tiene un criterio amplio, una vista panorámica del rebaño, ve los peligros que posiblemente el redil no vea, que posiblemente el rebaño no las vea, ¿verdad? Pero como él tiene una vista por encima de ¿verdad? Episcopos, él puede ver esos peligros que se avecinan, ¿verdad? Ese es uno. Entonces, liderar por encima, dice, ¿verdad? Liderar así. Exacto. Luego está la otra, liderar por delante, o sea,
porque necesitamos con el ejemplo, ¿verdad usted? Y con esto no estamos insinuando que el pastor debe ser perfecto, ¿verdad? No, sino que debe haber una labor de excelencia. Debe haber una labor de excelencia, no es perfección, pero sí excelencia, liderar con el ejemplo, ¿verdad usted? Yo creo que debe existir un desgaste de nuestra parte, pastor, en sí dar el mayor ejemplo posible. Exacto. Entendiendo el pueblo de Dios, es que ese es el punto. A mí no sabemos a veces conjugar esas dos partes. Que el pastor esté apuntando hacia ser un ejemplo digno de seguir en su anhelo, en su deseo, no significa que él no sea vulnerable. Correcto. ¿Sí? O que pensemos de que él sí o sí tiene que ser perfecto como tal. Entonces, eso es un error, pastor. Sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros cometemos los errores, mire, de elevar la imagen del pastor demasiado alta, y ahí es donde obligamos al pastor a mantenerse en ese estándar. Exacto. Y mantenerse en ese estándar muchas veces es donde lleva a la política fariseica. Le llamo yo eso. O sea, ¿a qué me refiero con una política fariseica? Que es insostenible, ¿verdad? Que es insostenible, y queriendo sostenerlo comienzan a utilizar máscaras, como dijo el Señor. Exacto. O sea, y eso muchas veces, pastor, lleva a un ministerio desgastante, estresante, el cual no se disfruta. Y como dijo San Marcelo, vamos a citar mucho a San Marcelo hoy porque hablamos con él el fin de semana, pastor. Y si algo es complicado, Eddie, cuando, por ejemplo, en un aspecto ministerial algo se vuelve tedioso. Y en algún momento Marcelo decía esta frase: mira, ¿estás seguro que te gustaría morir por eso? O sea, imagínese usted. Y es por eso que existe mucho fracaso pastoral y muchos ministerios secos, porque se comienza a vivir en una esfera de querer mantener, una esfera de estrés, de querer mantener el estándar de la gente. Sí. Y ojo, la tortura que puede sufrir su esposa, que pueden sufrir sus hijos, sometidos a estándares que son insostenibles, que son imposibles. ¿Ya? Y que son antibíblicos también. Exacto. Pero fíjese que hasta cierto punto el mismo pastor tiene la culpa. Sí. ¿Por qué? Porque queremos elevarles. Y a veces estamos conectando este punto porque por tener esas ansias de poder, queremos establecer una imagen una imagen y una posición una de apariencia poderío, falsa. una apariencia de poderío, una apariencia de unción, una apariencia de aquello que intachable, ¿verdad? Sí, pues. Y no digo que no sea el ideal nuestro buscar ese ejemplo de Jesús, porque es necesario. Sí, pero no es el estándar ese, pastor. Y tampoco creo que es correcto, hermano Carlitos, que uno idolatre el testimonio como tal, ¿verdad? Usted? Exacto. Porque eso también puede suceder, que en un momento dado de la vida o del ministerio pastoral, pues el testimonio como tal, o la apariencia o el estándar de vida establecido se convierte en usted en un Dios para usted, ¿verdad? Ya usted no se esfuerza. No disfruta la gracia. Exacto, su esfuerzo no es por agradar a Dios, sino por mantener un estatus de vida, porque ese estatus de vida le da poder. Y ese poder lo usa usted para manipular, o se usa, ¿verdad usted? O para manipular o para someter. A usted le interesa hasta cierto punto que la gente tenga un buen concepto de usted para que tenga usted la solvencia de someter gente. Ahí podríamos llegar como al punto, ¿verdad? Sí. O sea, necesitamos tener un estándar alto. O sea, o una imagen alta para mantener, ¿no? Y para tener los suficientes argumentos, si queremos decirlo así, pues, para ser ese policía correcto. Sí, pues. Ese policía espiritual de la gente, a la que podemos someterlo. ¿Por qué? Porque usted es el que manda más, porque usted sí hace las cosas, exacto, porque usted sí vive las cosas, porque usted sí es perfecto. Pastor, en un ambiente así, no sé, yo me voy. Es complicado. No, y es que la vida espiritual entonces pierde su vigor ahí. Claro, no es un ambiente complicado. Exacto. Yo creo, pastor, que cada uno de los que servimos estamos llamados a ser naturales. Así es. Espontáneos. Estamos llamados a auténticos. Ser auténticos, realistas, que la gente sepa lo que el pastor es.
que la gente sepa de que existen debilidades sin lugar a dudas. Así es. Pero no se presente con esa etiqueta con esa aura de... Exacto, de súper ungido, ¿verdad? Usted, porque en algún momento usted va a fracasar. Exacto. Entonces, para completar la idea, pastor, liderar desde arriba, liderar desde el frente, y la última sería liderar desde adentro. Interesante. Ya desde adentro, porque si usted no se involucra con las ovejas, pues obviamente no va a conocer su rebaño, ¿verdad? Entonces, ahí están las 3 posturas en cuanto a eso. Pero para completar la palabra sobre la cual estamos hablando, que es poder, que es el primer medio que usa el pastor abusador, ¿verdad? Para dominar, para someter la feligresía a la congregación, ¿verdad? Usted, el pastor, mire, no debe tener una posición jerárquica, sino una posición pastoral, de apacentar, ¿verdad? Sí. La idea de estar sobre no es mandar, sino cuidar mejor. Excelente. Ese es el punto. Excelente. O sea, no es mandar. Si Dios a usted lo ha llamado, no es para que mande a los hermanos. Exacto. Sino para que los cuide, para que cuide de ellos. Tal vez usted tiene una preparación teológica mejor que ellos. Tal vez usted tiene más conocimientos bíblicos y teológicos que la mayoría de los hermanos. Pero esos conocimientos teológicos no deben aprovecharse para ridiculizar a los hermanos, ni para apachurrarlos, para mandarlos, sino para cuidar mejor de ellos. Exacto. O que usted, a partir del entendimiento de que tiene más poder, más conocimiento, más entendimiento, la gente esté obligada a someterse a usted. Exacto. Y no es para eso, sino esas herramientas que Dios da en el proceso de capacitación de un hombre de Dios, pastor, son única y exclusivamente para servir mejor. Correcto. Para servir mejor. Para hacer la obra con excelencia. Exactamente. ¿Ya? Entonces, para cerrar, hermano Carlitos, los pastores abusadores que usan el poder someten en vez de someterse a. Porque yo creo, y esto lo hemos hablado también, hermano Carlitos, que también en parte el pastor debe someterse, ¿no? Claro. ¿A quién? A la iglesia. Claro. Ya, el pastor debe tener su rendición de cuentas, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, ¿verdad? Usted y todo eso, ¿verdad? Para que la relación sea transparente. Y ante esta afirmación que acabamos de hacer, un texto precioso para justificarlo, si queremos decirlo así, ¿verdad? Someteos los unos a los otros en el temor de Cristo, ¿verdad? En el temor del Señor. Es Pablo dando la introducción a las relaciones humanas en Efesios 5, ¿no? Cabal. Para toda relación humana debe haber sometimiento unos a otros, sea en la familia, sea en el ministerio, sea en el trabajo, sea en el hogar. Pastor oveja. Exacto. Ya debe haber, no, y con esto tal vez nosotros entendemos mal la palabra someter en este sentido que Pablo lo está hablando. No estamos hablando de fuerza, ya, sino estamos hablando de que lo que dice Pablo, ¿no? Miren al otro como superiores a ustedes mismos. Ya, en ese sentido es que Pablo está hablando. Exacto. También Pablo lo reafirma ese mismo pensamiento en su carta a los Romanos cuando dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿verdad? Usted. Entonces, elemento número 1 o medio número 1 que usan los pastores abusadores: poder. Muy bien, Eddie, pero es hora de parar. Y debemos ir a la cápsula del día. Sí, cápsula del día, el primer segmento, primer segmento de cápsulas que pasamos acá en el programa. Y nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio va a estar con nosotros en la cápsula del día. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Si Jesús fue un simple carpintero, ¿por qué tomarse tantas molestias? ¿No le parece una pregunta pertinente? ¿Qué tiene de amenazante este hombre que a menudo se le recuerda yaciendo o muriendo sobre una cruz aparentemente indefenso? Para muchos, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 en Francia fue todo menos un despliegue de creatividad e ingenio. Lo que hemos observado no es nada nuevo.
Desde hace muchísimo tiempo, la cultura popular viene acostumbrándonos a este tipo de espectáculos extravagantes, fiestas desordenadas, haciendo honor, evocando muchas veces a festividades y a fiestas paganas que se hacían en la antigua Roma. Y es lo que usan hoy en día para contentar a la sociedad o a la masa de gente, ¿no? Ya el famoso dicho antiguo lo dice: al pueblo pan y circo, ¿verdad? Ya, entonces hoy lo que hace falta en un escenario para entretener masas muchas veces es un drag queen bailando y un niño que le han arrebatado su inocencia, observando muchas veces hasta los genitales de quienes están en ese espectáculo. Lo que podemos notar a partir de este bochornoso evento es que Jesús sigue de moda. Así es. El nazareno sigue más vivo que nunca entre nosotros y una serie de eventos lo confirman. Los Juegos Olímpicos, la inauguración, la ceremonia de apertura fue nada más un evento. Pero hay otra serie de eventos que confirman que el nazareno sigue más presente en el inconsciente colectivo y en el inconsciente individual también de todas las personas. Y quiero listarle algunos de estos eventos. En 2019, Netflix lanzó una serie gay sobre Jesucristo. En 2024, recientemente los desfiles del orgullo gay, vimos por ejemplo muchas personas disfrazadas o haciendo en tono de burla hacia Jesús en esos desfiles. Por ejemplo, en Ciudad de México se vio una persona homosexual montada sobre una cruz, por ejemplo, haciendo alusión claramente no en un tono de honor, sino en un tono de burla hacia Jesucristo. En 2023, el pintor Salustiano García retrató una controversial figura de un Jesús afeminado. Hace poco también, en días pasados recientes, el cantante Lil Nas X compuso toda una canción que es una parodia titulada J-Christ. Deducimos de lo que vimos esta semana que solo el comienzo, ¿sabe? Así que prepárese, solo el comienzo. Es como la ventana de Overton ha empezado a abrirse. Es un show exagerado que para cuando consiga la aceptación completa de las masas, sus conciencias estarán tan adormecidas que sus mentes podrán aceptar con mayor facilidad espectáculos aún más deplorables, aún más lamentables y bochornosos que lo que vimos esta semana. Ahora imagina esta escena. Un niño centrado frente a la pantalla mientras ve la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024. La pregunta a sus padres: ¿quién es ese Jesús de quien todos hablan? A lo sumo el padre responde que es un personaje de ficción o un simple carpintero que vivió hace ya más de 2000 años. El niño mira hacia el padre sorprendido y exclama: ¿y todo este alboroto por un simple carpintero? ¿De verdad? Y aquí repetimos las preguntas del inicio. Si Jesús fue un simple carpintero, ¿por qué tomarse tantas molestias? ¿Qué tiene de amenazante un hombre que murió indefenso en una cruz? ¿A quién le hizo tanto daño este maestro para ser objeto de burlas? Incluso aquellos que niegan que haya existido, ¿por qué burlarse de un personaje que según ellos es ficción? Y es que cabe preguntarse, ¿qué tiene de especial este Dios a quien nosotros adoramos? Que después de 2000 años sigue estando en el centro de la palestra, en el centro de los escenarios mundiales. Se habla de Él como si los eventos narrados en las Escrituras hubieran acontecido la semana pasada. Jesús es el trending topic cada semana. Su vida es el bestseller cada año. Es la persona más viral de todos los tiempos. Este simple carpintero sigue desconcertando y trastornando al mundo. Sus detractores no saben qué hacer con él. Les atrae, pero al mismo tiempo les repele. Sienten una curiosidad casi mística por él.
Jesús está siempre en sus bocas y en sus mentes. Jesús es uno de los temas principales de conversación en el mundo. Es envidiado por algunos, escarnecido por otros. A uno les ofende y a otros les maravilla. Les abruma su belleza a algunos y a otros también les intimida el personaje de Jesús. Lo que podemos decir es que 2000 años después sigue siendo el tema principal de conversación en el mundo. Para algunos un simple carpintero. Para nosotros, sus seguidores, un recordatorio de que Jesús está más vivo que nunca, más presente que nunca y más pronto a actuar que nunca. ¿Y sabe qué? Viene pronto por nosotros. Nadie puede pasar por alto ese trozo de madera que es la cruz. Nadie puede pasar por alto esa persona, ese simple, entre comillas, carpintero que vivió hace 2000 años. Finalizo con esto. Todo ser humano que nace en esta tierra y escucha hablar de Jesús por primera vez, reconoce inmediatamente en el fondo de su corazón que aquel personaje que vivió hace más de 2000 años no es un simple carpintero. Ya en sus tiempos, concretamente en Mateo 13:55, ya se burlaban de él, como lo siguen haciendo hasta el día de hoy. El pasaje dice, y se burlaban. ¿Y sabe qué decían de él? No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Lo que podemos decir es que esto es nada más el comienzo. Jesús siempre estará de moda. Hablemos sin miedo, salgamos y prediquemos con denuedo el mensaje del Evangelio, el mensaje que transforma vidas, el mensaje de Jesucristo. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación después de esta cápsula de nuestro hermano Eddie, bomba mundial, pastor. Así es. A veces pienso que estos, fíjese, como que quieren destruirse solos. Hasta cierto punto. Sí, o sea, porque... buscando destruir... Es que ¿sabe cuál es el problema? No, fíjese que yo creo que estamos entendidos que el mundo actual, yo creo, no sé, es mi percepción al ver redes sociales y no solo las redes hasta cierto punto un poco enmarcadas como lo son tal vez las de Meta, ¿verdad? Hablemos un poquito acerca de X, de Elon Musk. Y al ver ahí, pastor, es que se nota que del 100% de la población o del segmento poblacional que estamos en X parte del mundo, se nota el rechazo hacia eso. Sí. O sea, yo creo, y por cierto, no sé si ya se dio cuenta usted, que retiraron ya la transmisión en YouTube. Entonces, creo que están entendiendo que el mensaje claro del mundo, miren muchachos, si quieren hacer sus rollos, sí, háganlos. Irónicamente. Pero dejen de estar obligándonos a nosotros a pensar como ustedes. Exacto. Y a volver un pensamiento totalitario a esas cosas que han estado siempre. Y me gustaba el ejemplo que ponían, pastor, Freddie Mercury en 1992. Freddie Mercury era abiertamente considerado homosexual. Y no decimos que eso está bien en una perspectiva bíblica. Pero lo que le quiero decir yo, que el tipo va y despliega su talento y punto. Así es. Nadie andaba averiguando ahí. ¿Y qué desaparecer en calzoncillos ahí, pastor? O sea, vamos. O sea, es que vamos. Sí. Y todavía burlarse de una... Irónicamente vi yo que, por ejemplo, en el perfil de Instagram de Bárbara Bush, que fue la artista que sale, ¿no? Como Jesús en el momento, estaba precisamente denunciando ciertos comentarios hacia, por ejemplo, hacia su físico. Ya, entonces dije yo, qué ironía, que no es, por supuesto no estamos a favor de que se insulte a nadie en ese sentido. No. Pero dije yo, bueno, qué ironía que salgan como a decir, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando su obra misma es un insulto a millones de personas, ¿verdad usted? Pero bueno,
tanto que hay que hablar sobre esto. Hay que hacer una serie sobre los Juegos Olímpicos. En el programa anterior hablamos de que ya habían dado destellos. Fíjese, yo me imaginaba algo. Porque ustedes se recuerdan en la encendida de la llama, a principios de la semana anterior ya habían sacado una drag, ¿verdad? Es una drag queen ahí. Y ya se olía que algo tenían preparado. Y no solamente eso, pastor, si se fijó otras escenas también que tienen que ver con ocultismo. Sí. Fueron también expuestas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pero yo creo que si queremos verlo de un aspecto positivo, pastor, tiene que ver con lo que la Escritura dice, ¿verdad? Usted poco a poco, yo creo que el asunto se va a ir arreciando más. Sí. Arreciando más. Y ahí sí podemos hablar de un discurso de odio de estos grupos hacia el cristianismo, creo, va a ir arreciando. Sí, por eso decíamos que esto nada más es el comienzo. Exacto. Ya, pero saben, estos días también escuchaba algo de una persona que decía, ¿por qué estás tan interesado en descubrir datos sobre Jesús y no sobre Pilato, por ejemplo? Ya, y no sobre algunos otros personajes que fueron contemporáneos con Jesús, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te importa. Sí. Ya, en el fondo Jesús te importa. Ya, y yo creo que en el fondo Jesús le importa a todo ser humano. Está como, por ejemplo, los famosos críticos del teísmo, los ateos, ¿verdad? O sea, hay ateo que no se mete en rollo, ¿verdad? Pero hay ateo que es un apologista del ateísmo. Exacto. Y si Dios no existe, entonces, ¿para qué estás haciendo apología de si no existe algo? Es porque obviamente, como dice usted, interesa. Pero bien, vamos, pastor, sigamos con la siguiente P. Sí, con la siguiente P, que tiene que ver con los vehículos que utilizan los manipuladores, pastor. Privilegio. Y vamos a hablar acerca, y hablamos de poder, y ahora vamos a hablar acerca de privilegio. Qué interesante, qué interesante. Y el privilegio es consecuencia de lo anterior. Es consecuencia del poder. Es consecuencia del poder. ¿Por qué? El poder da privilegio. Exacto. Al estar en un plano superior, se consideran libres, exentos de cumplir lo que demanda de los demás. Sí. Es lo que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos. Sí. Ustedes mandan a la gente a poner cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Por eso bien el Señor instruyó a la gente, ¿no? Y les dijo, hagan lo que ellos dicen. Yo quiero serles sincero, me voy a salir del guión aquí, pastor. Hasta cómodo, hasta me quiero poner como cómodo aquí. Mire, pues, a veces la misma feligresía le gusta esto. Le gusta ser dominada, dice usted. Es que mire, pues, yo tengo ese conflicto. Acá. A la gente le gusta que usted lo mande. Sí. La gente La gente no suele ser proactiva. Mire, pues, exacto. La gente no tiene iniciativa propia. Exacto. La gente lo regaña a usted como pastor porque usted no le exige cosas. Sí, pues. Porque usted no exigir. Tiene autoridad. Exacto. Entonces la gente quiere palo. Qué dilema, Dios mío. Imagínese usted. Entonces, vivir en una comunidad hasta cierto punto libre, pastor, libre en el sentido de hacer las cosas porque quiero y no porque debo. Es muy distinto el porque debo al porque quiero. Así es. ¿Sí? Y por lo regular siempre nos gusta el sistema de que debo. Así porque es. alguien me manda, porque alguien me dice, tengo que. Porque si no... Entonces yo creo que tenemos que salir de ese pensamiento dictatorial, si lo queremos decir así, en donde se nos dicta qué hacer. Mire, aquí está ¿qué? ¿Cómo van, hermanos? ¿Ya leyó la Biblia usted hoy? ¿Cómo van? O sea, no sé si me explico. Sí. Entonces, esa siempre queremos ser reactivos y no proactivos. Sí. Entonces, le gusta al ser humano. A la gente en aquel tiempo le gustaba que los fariseos les pusieran hasta cierto punto esas cargas. Se acostumbraron al yugo, ¿no? ¿Por qué? Porque con ellos se sentían justificados, porque no habían entendido la verdadera justificación. Es el punto. ¿Me entiende? Sí. Mire, pastor. Meritocracia. Exacto. Yo creo que hay mucho. Escuche lo que voy a decir ahorita, que esto es bomba. El lío en iglesias. Y hagan los líos. Estos líos merece la pena hacerlos. Escuche. Muchas veces el evangelio está malinterpretado. Y hay un alto porcentaje de gente que todavía tiene en la mente que necesita hacer cosas para ganarse su salvación. Sí, pues. A partir de ese pensamiento de fondo, le gusta entonces que le
delineen una ruta a seguir. Exacto. De cosas que tiene que hacer para agradar a Dios. Cosas tiene que ser. Ajá. Y como no tiene la iniciativa propia de venir al texto bíblico, siempre necesita que ese superpoderoso le diga cosas. Entonces nos encuajamos en ese contexto, mire usted, y la gente entonces comienza a eso, Eddie. Exacto. Entonces, hasta cierto punto la gente también colabora. Se genera una dependencia, ¿verdad? Usted? Exacto. Ya y eso lo que hace, hermano Carlitos, es que contradice totalmente, por ejemplo, el cometido original, podríamos decir, dicho y resumido por el mismo Señor cuando Él dice, no he venido para ser servido, sino para servir. Exacto. O sea, no he venido para tener privilegio, ¿ya? Y sabe, durante el fin de semana estuvimos viendo que creo que si alguien hubiese tenido la oportunidad de enseñorearse de, por ejemplo, de los pastores que estaban, que él conocía, por ejemplo, era Pedro o Pablo, ¿verdad usted? Y vemos a Pablo con una actitud muy pastoral, con una actitud muy, ¿cómo podríamos decirle? Muy de siervo, por ejemplo, cuando le escribe a Timoteo. O sea, usted no ve una jerarquía ahí. No. Ya cuando le escribe a Tito, usted no ve una jerarquía ahí. Usted ve un liderazgo de servicio en Pablo. ¿Ya? Y el pasaje que leíamos este fin de semana que le decía era, por ejemplo, cuando Pedro escribe, ¿no? A las iglesias y él dice, ruego a los ancianos. Y dice, yo anciano también con ellos. Él bien hubiera dicho, yo soy, miren muchachos, yo lo vi, yo vi lo que ustedes no vieron. Yo vi a Jesús, yo lo toqué, yo estuve con él, yo lo escuché. Pero no, Pedro simplemente dice, yo anciano también con ellos. Ya, o sea, me pongo al mismo nivel que ustedes y no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces no Pedro... No tengo ningún problema con ser igual que ustedes. Exacto. Entonces Pedro, teniendo todo para ejercer privilegio, no lo tomó. No. ¿Ya? Y mire, Pastor Carlitos, y era Pedro, ¿va? Recuérdese cómo era Pedro. Pedro era una persona de armas tomar. Pedro era una persona acelerada, un poco volátil de carácter, ¿verdad usted? Pero ya Pedro con el Espíritu Santo entendió cuál era su rol, cuál era su cometido descrito por el mismo Jesús, ¿verdad? Jesús describe, mire, con detalle y denuncia esta conducta. Por ejemplo, en Marcos 7, Jesús la denuncia y Jesús la sintetiza en una frase, lo que decíamos, ¿no? Lo que ellos más prohíben es lo que más hacen. Ya se refería a los fariseos, ¿verdad ustedes? Que en ese tiempo los fariseos y los escribas y los maestros de la ley ejercían una acción pastoral hacia el pueblo, ¿verdad? Ya, pero como decíamos hace un momento también, ponían cargas que ellos ni con un dedo las tocaban, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso en cuanto a privilegio. Pastor. O sea, utilizan ese poder para poder ostentar ese privilegio, ¿sí? En donde nadie les puede cuestionar nada. Sí. Obedezca, dice. Porque, cuidadito. Silencio, está hablando el hombre de Dios. Sí. Tremendo, pastor. Pero bueno, llegamos al tiempo de la resistencia. Queremos enviar unos saludos, aprovechar ahí unos saludos a Elvis Menéndez Chehuen. Muchas gracias, Elvis. Primera vez que lo vemos conectado. Saludos, hermano. Así Elvis. que le encargamos ahí todos los miércoles. 6 de la tarde. Elvis, saludos. Dios le bendiga. También a hermana Jenny Najarro, que siempre está ahí con nosotros. Muchas gracias, hermana Jenny. Saludos. A Emilio Torres también. Saludos, Emilio. Gracias por estar con nosotros. Hermano Moy Salguero dice, bendiciones, amados. Saludos, Dios le bendiga, hermano. Moy. Muchas gracias por estar con nosotros. Y así a todos. Vi hace un ratito también por ahí a Douglas Osorio. Por ahí está. Y a algunos otros hermanos que ya se me quitaron acá. También hermana Lesbia Vargas Flores. Saludos, hermana Lesbia. Saludos, hermana Lesbia. También nuestro hermano Naviel Pérez. Muchas gracias por estar Sabana con nosotros. Grande presente. Nuestra hermana Estela Morales allá en Chucho en medio también. Pastor. Saludos. Y nuestro hermano Pablo Daniel Alvarado. Usted bendiga, Pablo. Gracias Saludos, por estar Paulín. con nosotros. Y también un saludo a la colonia Minerva. Precisamente antes del programa nos notificaban ahí que estaban listos para la transmisión. Muy bien. Saludo especialmente al hermano Carlos Humberto Vidal. Hermano Carlos. Muchas gracias por la sintonía. También hermano Edilson Josafat Alvarado López. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, quédese con nosotros porque al regresar de la resistencia estaremos hablando del último elemento, el último medio que los pastores abusadores usan para manipular a la gente. Ya está bueno. Presión, exigencia.
¿Sí? Quédese con nosotros. Por lo pronto le presentamos La Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde analizamos desde una perspectiva bíblica el acontecer mundial que tiene que ver con esos ataques directos hacia la fe y hacia los principios cristianos que como iglesia pues nosotros vivimos. Y hoy queremos hablar específicamente acerca de algo que es fundamental, ¿sí? Muy importante entenderlo. Creo que todo el pueblo de Dios está entendido de que vivimos una coyuntura nacional aquí en Guatemala, la cual pues tenemos un gobierno un gobierno progresista, ¿sí? El cual todos sus diputados y la mayoría de funcionarios están inscritos en el Grupo de Puebla, ¿sí? Es una asociación de todos los políticos progres de Latinoamérica. Bueno. A lo que quiero llegar de que este Grupo de Puebla y obviamente el partido de gobierno aquí en Guatemala resultan con muchas propuestas, las cuales en el Congreso de la República de Guatemala tienen una ruta específica. Hasta cierto punto, en algunos casos, en el bien de los casos, existen diálogos entre asociaciones, ellos le denominan la sociedad civil, y dentro de esa sociedad civil existen muchas organizaciones, y quiero destacar un aspecto con relación a este tema. Qué importante es que el pueblo de Dios esté presente, y quiero mencionar un ejemplo en específico. ¿Por qué digo que es importante? Muchas veces el pueblo de Dios solo tiramos casaca evangélica por redes sociales, manifestamos nuestro rechazo hacia ciertas cosas y un montón de rechazo tal vez que hacemos hacia ciertas ideas, que no estamos de acuerdo en esto, que no estamos de acuerdo en aquello, pero el tiempo se nos va únicamente en mandar un mensajito por Facebook, por Instagram, por X o por WhatsApp. Pero me llama la atención, específicamente la semana anterior, veía un debate específicamente en el Congreso de la República, ¿sí? En donde el diputado del movimiento del Partido Independiente Semilla en el Congreso de la República, ¿sí? Diputado Raúl Barrera, estaba discutiendo sobre disminuir la edad, ¿sí? En cuanto en el Código Penal con relación a las relaciones entre personas menores de edad. El objetivo de ellos será reducir. Pero lo que llama la atención es que dentro del bagaje de propuestas iba de fondo siempre la educación sexual integral. O sea, siempre están buscando algunas vías para meter ciertas cosas bajo la manga, ¿verdad? Ustedes de una manera estratégica y hasta cierto punto muy astuta. Pero quiero destacar, ¿sí? Quiero destacar el papel que juega Asociación La Familia Importa, por medio de la licenciada Ligia Briz. ¿Y a qué quiere llegar con esto? Tuve la oportunidad específicamente de estar viendo ese en vivo en el Congreso y veía una participación de la licenciada Ligia Briz muy puntual, muy importante, muy educada, con argumentos muy concretos. Y vino a mi mente, qué bueno que esta hermana está allí. Qué bueno que está ahí, pero es gente, familia, que sí toma iniciativas y sí tiene el carácter para presentarse en esos lugares. Pero un alto porcentaje del pueblo de Dios en Guatemala se le está yendo el tiempo en hacer cultos y no en sentarse en mesas de diálogos en donde los principios fundamentales comunitarios para el desarrollo correcto del ser humano no los dialogamos. Dejamos que otra gente decida. Y a mi mente vino y dije, la iglesia necesita crear esos espacios. La iglesia necesita hacerse presente en esos espacios, con argumentos firmes, con argumentos sólidos, manifestando y planteando el relato bíblico de las cosas.
Pero muchas veces la iglesia dice, oremos. Pero familia, no olvidemos nunca que la cosa es orando y con el mazo dando. La iglesia necesita despertar, preparar gente para poder estar en estos espacios. Y qué bueno por AFI, Asociación La Familia Importa. No logré ver si había en otras organizaciones, pero me alegró ver eso y dije, es importante que la iglesia se presente en esos espacios de diálogo y se haga sentir en estos lugares en donde se toman la gran mayoría de las decisiones para la comunidad guatemalteca. Así que familia, ánimo. Ánimo y no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, hemos regresado de La Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Muchas gracias, pastor, ahí por ponernos siempre al tanto y por destacar, pienso, ¿no?, la labor de AFI, La Familia Importa, y algún día tendremos a AFI aquí. Ojalá. Informándonos y educándonos un poco. Hay unos amigos en común que bien podrían. Así es, y también a la licenciada Ligia Briz, la hemos escuchado muchísimas veces, y algunas otras personas también que están ahí trabajando duro. De hecho, estaba viendo la vez pasada que hay biólogos, hay químicos, biólogos, hay gente muy profesional, muy versada en temas de ciencia, en temas de leyes también. Dialogando, metidos, ¿no? Estando al tanto, pendientes de los diálogos y de las conversaciones que se generan, porque esto luego van a ser propuestas de ley, porque ese es el punto. ¿Y sabe qué me llamó la atención, pastor? Creo, no estar equivocado, de presencia aproximadamente unas 50 organizaciones. Obviamente sus representantes. Sí, ¿ves? Ajá. Y lo que me llamó la atención es... No, y hay youtubers también, influencers. Bueno, imagínese usted. ¿Qué andan haciendo videos ahí? No sé, pero bueno, ahí están. Sí. Bueno, a lo que quiero llegar, fíjese usted que siempre la insistencia, hay un relato de ellos, de esas organizaciones que se ponen de acuerdo. Sí. Y por ejemplo, siempre querían resultar con la solución. No, sí, pero podemos normar el código penal, pero necesitamos la educación sexual integral. O sea no sé si me entiende. O sea, el objetivo es, el enfoque es esto. Es buscar una vía. Pero por abajo esto. Es buscar una vía, supuestamente con énfasis de prevención. Es que se propone la EIS. Importante, pastor, es estar entendido. Sí. De las cosas que pasan en este mundo y de las rutas que las élites quieren tomar. Definitivamente. Hoy más que nunca necesitamos eso, pastor. Y bueno, por cierto, ¿ya vio la entrevista de Otto Pérez Molina? No. Está imperdible. Pero ¿sabe bueno, por qué usted va a decir? Bueno, usted se salió del canasto ahorita. No. Ajá. Lo que quiero decirle es de que hay un punto de partida ahí. ¿Sí ves? Que es detonante por lo que estamos pasando. Bueno, ahí lo vamos a buscar y lo vamos a ver. Vamos a continuar entonces como el último elemento, pastor. Ya vimos poder, privilegio, que son los elementos o medios que usan los abusadores para abusar de las personas, ¿no? Los pastores abusadores en este caso. Vamos con la última, que es presión, exigencia. Oiga esto, hermano. Ya cargan hasta la extenuación a las personas con normas y obligaciones, de manera que la vida cristiana acaba en un legalismo asfixiante y generador de culpa. Interesante. Qué tremendo. Pero mire, yo voy necio otra vez, y disculpe, fíjese, yo voy necio otra vez. A la gente le gusta. No, eso voy. Es que mire, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe? Yo he escuchado a mucha gente, ay, es que estas iglesias ahora son muy light. Son muy light. Antes ya había exigencia. A mí me gusta que me digan la verdad. Sí, es que aquí hay que prohibir cosas. Esa es la senda antigua. ¿Qué? La sana doctrina. Y piensan que la sana doctrina tiene que ver con ropas, con cuestiones externas. A la gente le gusta que le digan cosas, pastor. Exacto. O sea, es que no. Bueno, ¿y qué tanto le vivimos a la libertad en Jesús? Exacto. Ojo, libertad en
Jesús, es que es en Jesús, Eddie. Así es. ¿Me entiende? Pero resulta que a la gente le gusta la presión y el pastor abusador detecta eso. Claro. Recuerde usted que huele. Y lo huele aprovecha. Sangre, huele la víctima, ¿verdad usted? Y lo aprovecha. Y lo aprovecha. Sí, porque le gusta hasta tener sometida a la gente y porque le gusta que él sea como la voz principal de lo que la gente tiene o debe hacer en su vida espiritual. Exacto. Ahora, mire qué interesante. Jesús denuncia Exacto. esta actitud, esta forma de comportamiento, de pastorear, concretamente en todo el capítulo 23 de Mateo. Exacto. ¿Ya? Usted puede ver ahí y Jesús empieza atacándolos y diciéndole, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, ¿verdad? Por ejemplo. Ya, entonces, Y ustedes... hay de ustedes. Exacto. Y Escribas ahí y fariseos. hay un montón de ayes que el Señor da. Uno de los rasgos distintivos, mire, de la persona abusada, en este caso, es el peso de la culpa. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el legalismo genera culpa. Claro. ¿Ya? El no llenar el estándar. Ajá. El no llegar a ciertos objetivos, ¿verdad? Por ello Jesús aporta un aire fresco, mire, lleno de vida a sus contemporáneos al decir, vengan a mí todos los trabajados y cargados, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el Señor lo dijo en ese contexto, pastor, en ese contexto de religiosidad. Exacto. Hay una ilustración que a mí me gusta mucho, por primera vez la escuché del pastor Javier Bertucci, por cierto, pastor, venezolano. Por ahí anda el pastor Javier Bertucci. Obviamente no comparto algunas cosillas, pero lo que le quiero decir yo es que decía algo. Hoy en día existe mucha gente que sale de la cárcel. Mire qué interesante. Sale de la cárcel, del mundo, del sistema y del pecado. Y viene a la cárcel de la y iglesia. se viene a la cárcel de la religión. Sí. Y comienzan a vivir una religión, y una religión que norma, una religión que hostiga, una religión la cual... que genera culpa. Exactamente, y no viene a libertad. Exacto. Eddie, hay un tema lindísimo que maneja el profesor Nicolás Emilio Tranchini con relación a la santidad, y tenemos que entender que la santidad disfrute. Y hoy en día la santidad se predica como exigencia. Recordemos que el Señor, en su momento, el Señor Jesús también lo dijo, ¿no? Vida abundante. Claro. Sabe que siempre, yo por cierto no he estudiado el concepto ese, la palabrita, ¿no? Vida abundante. Pero cuando usted menciona vida abundante, usted entiende que es una vida más allá de la normal, ¿me entiende? Una vida que rebosa, una copa que rebosa, una copa llena, ya una copa que puede llenar otras copas, ¿verdad usted? Claro, entonces es importante esa parte. Pero lo que vemos en cuando los pastores se convierten en esto, y también a la gente le gusta ser presionada y exigida, y están metidas en un rollo de legalismo. Y sabe, esto es peligroso porque el legalismo se disfraza de sana doctrina. Exacto. El legalismo, no, es que aquí sí es sana doctrina, ¿verdad? Aquí sí es esto, es que aquí sí de verdad se predica el evangelio. Pero muchas veces es hostigamiento. Claro. Muchas veces es que legalismo, muchas veces es presión, exigencia, y no hay santidad. Lo que pasa es que, mire, el ser humano tiene la tentación, mire, pastor, de querer tener el control. Ajá. Y querer saber qué sí y qué no. Exacto. Quiénes son y quiénes no son. Exacto. A quiénes se evalúo con 100 y a quiénes no evalúo con 100. Exacto. Y eso al ser humano no le toca. A nosotros no nos toca. La persona está llamada a vivir en libertad. La libertad de Cristo. Obviamente en Cristo. Es lo que Pablo dice a los Gálatas, ¿no? Y no usen su libertad como ocasión para hacer caer a otro. Exacto. Mire, pastor, esto es un disfrute. Tenemos que cambiar el chip. ¿Sí? El evangelicalismo tradicional hoy en día es un estrés, es una carga. ¿Sí ves? Son iglesias llenas de normas, llenas de reglas, de hombres. Estamos repitiendo la misma historia del fariseo, 636 preceptos. Le quisieron ayudar al Señor. Sí. Al Señor le faltó. Sí. Es que al Señor le faltó y hay que ayudarlo. Porque él no conocía, me imagino, cómo el íbamos a vivir de hoy, y por eso había que ayudarlo. No, vamos. Necesitamos enseñarle a la gente a que aprenda a depender del Señor. Y a experimentar su libertad en Cristo, hermano. Y el pastor, ¿ya? Es un guiador. Así es. Enseña la Biblia. Es una guía. Enseña. El problema es que queremos tener el control del corazón de la gente. No se puede. No se puede. Yo creo que el Señor, hermano Carlitos, nos sigue expresando esto, ¿no? Estas palabras de vengan a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esas son palabras que siguen estando vigentes hoy. O por ejemplo, Jesús también en otro contexto, también estando cerca, los fariseos dijo, conoceréis la verdad. Y la verdad
Os hará libres. ¿Ya? Libres del legalismo, no solo del pecado. Libres del legalismo, libres de la presión, libres de la exigencia. Recuérdese que el Señor dijo, mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. Y ligera mi carga. Exacto. ¿Ya? Eso quiere decir que el de los fariseos era un yugo pesado, era un Y yugo... hay un ejemplo bien bonito del significado que tenía de cómo entrenaban a los bueyes, ¿verdad? los bueyes ¿Usted? en aquel tiempo, pastor. Exacto. Entonces, bueno. En no queda resumen, tiempo. el mal pastor o el pastor abusador utiliza a las personas como peones para su propio beneficio, para conseguir sus deseos y sus ambiciones. Y para tener los alfiles de su reino. Así es. Un reinito pastoral. Un reino, el reino de tal pastor, ¿va? Y no el reino de los cielos. Convierte la vara y el cayado en látigo, Uy. que fustiga en vez de báculo, que guía y apoya. Y apacienta. Llegados aquí, mire, nos gustaría cerrar estos 3 elementos de abuso pastoral con una frase magnífica del gran John Stott. Y él decía, interpretar la iglesia en términos de una casta clerical privilegiada o de una estructura jerárquica es destruir la doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento. Exacto. Porque en el Nuevo Testamento vemos muchos modelos de liderazgo, pero ni uno de ellos jerárquico. Excelente. Gracias, pastor. Gracias a nuestros hermanos que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Si el Señor nos lo permite, nos vemos en el próximo programa, siempre en nuestra serie Agresores Silenciosos. Faltan buenos temas, así que esperamos que ustedes nos acompañen y recomienden a otras personas también ver el programa. Recuerde usted siempre que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.